hueso frontal, ¿no? Recuerden entonces que comentábamos que el hueso, todas las estructuras de óseas que vamos a analizar, las vamos a... Sí, Susana, sin ningún problema. Vamos a tratar de organizar la información en diferentes rubros, contestando diferentes preguntas o diferentes parámetros, ¿no? Entonces ya platicamos de su ubicación, su definición, ya hablamos de su ubicación tanto por planos planimétricos como por eh, referencias anatómicas, y pasamos a hablar ahora de una breve descripción, ¿ok? Pues dentro de la descripción decíamos que nuestro hueso frontal está conformado o se divide para su estudio anatómico descriptivo en las siguientes partes, ¿no? Decimos que hablamos de una parte escamosa o escama del frontal, una porción orbitaria u horizontal, y hablamos de un borde circunferencial, ¿vale? Y entonces, en base a eso, vamos a ir distinguiendo o seccionando la información. Estábamos empezando a revisar nuestra cara, nuestra escama de nuestro hueso frontal, ¿no? Decíamos que esta cara, que normalmente, y eso es algo que se les tiene que quedar bien grabado, normalmente todos estos huesos que estamos analizando de la cavidad craneal van a tener dos perspectivas o dos orientaciones. Una que está viendo hacia el interior de la cavidad craneal y una perspectiva que está viendo hacia el exterior de la cavidad craneal. Entonces, como parte de lo que está viendo, la cara que ve hacia afuera de la cavidad craneal es exocraneal. La perspectiva o la cara que está viendo hacia adentro de la cavidad craneal es endocraneal, ¿sale? Y entonces ayer en la clase pasada revisábamos la cara exocraneal de nuestro hueso, de nuestra escama de nuestro hueso frontal, esta mera, ¿no? Analizamos someramente algunas de las referencias más importantes que platicamos. Ahora, vamos a continuar, esto es un pequeño breviario, esto ya ustedes lo revisamos. Vamos a hablar ahora de la cara endocraneal, la cara interna, la que está por dentro. Ahora, fíjense, primero, características de la forma. Si la cara externa tiene una forma convexa, ¿cómo será la cara interna en su forma? Cóncava. Cóncava. Cóncava, exacto, como un cajetito, como una jicarita, ¿no? Entonces, primera importancia o relevancia anatómica de nuestra cara interna endocraneal del hueso frontal, de la escama del hueso frontal, es que es cóncava, ¿no? Es como un cajetito, como un cajetito. Ahora, fíjate, ahora vamos a platicar de la superficie rápidamente. ¿Se acuerdan que la cara externa decíamos que no es lisa completamente? Decíamos que tiene un aspecto un tanto rugoso, ¿no? Se ve así como roñosita. Porque decíamos que esta característica rugosita es para que se puedan insertar las estructuras musculares. Ahora, ¿cómo es la superficie interna o la cara endocraneal de esta escama? ¿Es lisa también o es rugosa? ¿O tiene otras perspectivas, otra característica? ¿Se ve exactamente igual que la de afuera? Les pongo en esta perspectiva aquí. Rugosa, ¿no? Rugosa, fíjate la diferencia. Ve. Aquí cómo se ve. ¿Ya viste? Ve cómo se ve aquí. Se ven más pronunciados las salientes y las entradas, ¿no? A ver, ¿quién me dijo, quién participó ahorita? ¿Quién dijo rugosa? Creo que fue David, ¿no? Ah, no tengas miedo. Yo. ¿Quién fue? Yo. No, sí, pero no, hombre, es que no me aparece quién habla. Yo, Ramón. Ramón, sale Ramón. Ah, A yo, ver, Ramón. así, pues es que no me aparece, como no están prendidas las cámaras, no me aparece quién habla, entonces tengo que entrar a asistentes y todas las cosas. Sale Ramón, a ver, pregunta. Esta cara
esta que estamos viendo, esta, ¿en contacto con quién está? Con el cerebro. Con el cerebro. Perfectamente. Ahora, acuérdate, ¿cómo es la forma del cerebro en su parte más superficial? ¿Es lisa? ¿El cerebro es liso? ¿Es completamente lisito? Mm, No, es arrugado. Ajá, tiene como bolitas, ¿no? Acuérdate, ¿no? Tiene como bolitas. Recuérdate que esas, bueno, si no lo saben, de esas estructuras de la corteza cerebral, que es la parte más superficial de nuestro cerebro. ¿Cómo te pidas, Ramón? Chávez. Chávez o no Chávez. Ah, ya te vi. Sale. Entonces, ahorita sí les pongo el cerebrito, fíjate. Entonces, muy bien, gracias por la participación. Entonces, mira, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá, nuestro cerebrito. Espérate que se me quite esto. No debe de meterse. Ahí está. Entonces, vean, ¿se acuerdan que nuestra corteza cerebral tiene esta forma, ¿no? Estas se llaman circunvoluciones, este ordenamiento de nuestra masa encefálica. Entonces, como tiene esta estructura, acuérdate, fíjate, entonces aquí está en contacto con nuestro hueso frontal. Ahí está, todo bonito, lindo y encantador. Y entonces recuerda, el desarrollo de los órganos y de las estructuras anatómicas no se da una primero que la otra. O sea, no se desarrollan primero los huesos y después el sistema nervioso central, o primero el cerebro o los órganos, no, todo va a la par. Entonces, evidentemente, en el desarrollo de nuestros huesos también va de la par el desarrollo de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro. Entonces, de acuerdo a estas circunvoluciones que va formando nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, ¿sale? Yo les hago siempre una similitud. Pareciera que esto al formar es como una pequeña masita, ¿no? Todos han jugado con plastilina o con el Play-Doh. Entonces, los huesos cuando se van formando, cuando están en proceso de formación embriológica, pues es una masa moldeable hasta cierto punto, ¿no? Y entonces, muchas estructuras con las que están en contacto nuestros huesos dejan su impresión. ¿Qué quiere decir? Si tú agarras la plastilinita, ¿no? Y está todavía, o el Play-Doh, y le colocas tus dedos, pues se quedan las impresiones de tus dedos. Si después le echas, no sé, pegamento, laca o alguna cosa para que se ponga rígida, ya se quedan ahí completamente bien establecidas tus huellas de tus dedos o lo que le hayas colocado. Pues lo mismo sucede con nuestras estructuras óseas. Veremos más adelante que los canales, surcos y demás huellas que quedan sobre las superficies de nuestros huesos son el resultado del contacto y el desarrollo de otras estructuras orgánicas. Entonces, en este caso, sí, claro que sí. En este caso, la superficie, la cara interna de nuestro hueso frontal, de la escama del hueso frontal, al estar en contacto con con la corteza cerebral, el lóbulo frontal, no tiene una superficie completamente plana, pero no tiene la superficie así como rasposita. Cuando hablamos de rugoso es como rasposito. Si tuviéramos el hueso aquí en vivo y a todo color, podrán sentir que esta parte se siente como una pequeña lijita, como lijita de grano muy fino. Y la cara interna se le ven muchas irregularidades en su superficie, pero adopta una textura un tanto más lisa, como un vidrecito, como sin tanta imperfección, ¿no? Y entonces esto resulta de la impresión que dejan las circunvoluciones de la corteza cerebral. Y entonces aquí vamos a encontrar en la cara interna depresiones, es decir, hundimientos y salientes. Aquí se los estoy maximizando, obviamente, ¿no? No es tan exagerado como se ve aquí. Entonces, en la cara interna de nuestra escama, de nuestro hueso frontal, vamos a encontrar tanto depresiones como salientes que son el resultado de la impresión de la corteza cerebral.
¿Cómo se llaman estos? Estos sí reciben un nombre en particular. Cuando son depresiones o son hundimientos, reciben el nombre de impresiones digitales o fosetas digitales. ¿Por qué? Porque pareciera, como les decía el ejemplo, esto se ve no se ve adecuadamente. Fosetas digitales. Acuérdate, te decía, es como si pusieras tu dedito sobre el Play 2, sobre la plastilina, ese cajetito que deja tu dedo. Así se sienten estas impresiones en la cara interna de nuestro hueso frontal. Y esto lo genera, te digo, las convoluciones. Entonces, ahora, si tú pusieras 3 deditos sobre la plastilina juntos al mismo tiempo y los apachurras, dejas la impresión de tus dedos, pero entre dedo y dedo surge un poco de material. Como lo apachurras, entre los dedos y los dedos, sale una pequeña elevación de la plastilina. En este caso, esa pequeña elevación de tejido óseo que surge por la impresión de la corteza cerebral va a recibir el nombre de eminencia mamilar. Eminencia mamilar. ¿Sale? Entonces, la cara interna de nuestros huesos, de nuestro escama, de nuestro hueso frontal, va a ser irregular. Pero en lugar de ser irregular, recibe el nombre de anfractuosa, es decir, irregular, que no es planita, anfractuosa, que tiene múltiples relieves y depresiones. Esas impresiones se llaman fosetas digitales y las elevaciones se van a llamar eminencias mamilares o eminencia mamilar. ¿Sale? Toda la pared va a estar plagada de este tipo de estructuras. Ahora, lo siguiente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos, esto sería de manera genérica en toda nuestra cara interna. Esto es lo que les decía. Acuérdate, te puse el ejemplo. Si tú colocas tu dedito, Liliana, tus tres deditos sobre plastilina, tus deditos, los apachurras, tus deditos dejan una impresión, como cajetito. Bueno, esas impresiones cajetito se hacen en similitud con estas fosetas digitales. Pero entre la impresión de tu dedo 1, 2 y 3, entre ellos, entre cada dedo, sale un poquito de material, se eleva tantito material de la plastilina. En este caso, haciendo el similitud con el hueso, saldría tantito tejido de la superficie del hueso. Entonces, las impresiones que deja nuestras circunvoluciones se llaman fosetas digitales. Pero ese pequeño tejido o pequeña porción de tejido que se eleva ligeramente se va a llamar eminencia mamilar. Entonces, todo esto va a estar lleno de esta estructura. ¿Sale? ¿Sí quedó resuelto, Liliana? Vale, pues. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué más encontramos? A ver. Ya que estaba ahí Liliana, ahí brillando por el mundo buscando un amor. Liliana, ¿andas ahí? Sí, profe. A ver, Liliana, ¿te acuerdas que aquí en la cara externa de nuestro hueso, de nuestra escama, de nuestro hueso frontal, encontramos una línea que era el vestigio de la unión de nuestros dos orígenes embrionarios de nuestro hueso frontal? ¿Cómo se llama esta línea? Se llama. Ay, No lo tengo aquí apuntado, maestro. sí lo tengo. Se llama sutura metópica. Sutura metópica, efectiva Montes, la sutura metópica. Ahora, pregunta Elena, ¿esta sutura metópica solo la veremos por fuera o también la vemos por dentro del hueso, por la cara interna? No, solo por fuera. O sea, no atraviesa. No. Y entonces, ¿cómo se une el hueso? Si no se une nada más, si nada más se une por fuera. Bueno, sí, pero recuerdo que dijo que conforme vamos creciendo, creo se va desvaneciendo, ¿no? Eso es diferente, Liliana. Una cosa es que se vaya desvaneciendo conforme vamos creciendo y otra cosa es que al momento si está presente, no la veamos por dentro. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Vale? Entonces, gracias a lo que nos recordaba Lili, aquí veíamos la sutura metópica, que es el vestigio de la unión de los dos orígenes embrionarios de nuestro hueso frontal. Entonces, aquí evidentemente en la cara interna, pues también vamos a encontrar
cuando es visible, obviamente, si tú ves un cráneo de una persona de 80 años, pues ya no la vas a apreciar. Pero si vemos un cráneo de una persona de 30, 18, 20, 30 años, se va a ver. Entonces, en la cara interna vamos a encontrar todavía el vestigio de lo que correspondería a la sutura metópica. ¿Vale? Entonces, encontramos el vestigio de la sutura metópica. Profe, Mande. eso es lo mismo que la sutura sagital, creo que era. Sí, ¿O no? ¿La qué, perdón? La sutura metópica que había dicho es lo mismo que la sutura sagital, ¿o no? No, ¿dónde leíste esto de la sutura sagital? En internet. Bueno, aquí hay que tener en cuenta con algunas cuestiones de internet, ¿sale? Ok, Hay que profe. ponerle, acuérdate, si algunas podrían mencionarle sagital a esta sutura es porque está exactamente a la línea media. Pero acuérdate que lo que hemos platicado mucho en anatomía es que los términos deben de tener únicos e individuales para cada estructura. Entonces, ya hablamos del término sagital como aquel plano medio que es de todo el cuerpo. Entonces, si tú todavía ocupas el término sagital para esta sutura, te vas a confundir, ¿vale? Entonces, por eso hay que tratar de ver la información, no necesariamente Ok, todo. profe. ¿Ok? Ok, va. Luego, Sí, profe, gracias. no, al contrario, estamos para eso. Abajito de nuestra sutura metópica, fíjate, voy a tratar de borrar esto. Fíjate, lo voy a colocar un poquito acá. Ahí está. Espero que se aprecie bien esta estructura. Abajito de nuestra sutura metópica, vean, encontramos un saliente en forma de espina. Fíjate. Acá está. ¿Vieron? Acá está saliendo. Y aquí sería su borde de implantación hacia nuestro hueso. Espero que lo vean bien. Esta va a recibir el nombre de espina del frontal. Espina del frontal. Y esta espina del frontal es, acuérdate, estos salientes óseos en forma de espinas, normalmente en las estructuras anatómicas sirven para insertarse o para fijar algunas estructuras anatómicas. ¿Sale? En este caso, la espina de nuestro hueso frontal tiene una función muy en particular. ¿Alguien ha escuchado, sabe qué son las meninges? Las capas No, que cubren el cerebro. Exactamente, muy bien, perfecto. Cada órgano, acuérdate, tiene una envoltura que los aísla y los protege y los individualiza de los demás. En el caso de nuestro cerebro y nuestra médula espinal, son 3 envolturas las que lo envuelven, lo aíslan y evitan que haya en contacto con otros órganos. Estas se llaman las meninges. Las meninges son 3 capas, que de afuera hacia adentro son la dura madre, la pía madre y la más profunda es la aracnoides. Ahora, pues todas estas 3 envolturas, membranas que recubren nuestro cerebro, tienen funciones en particular que no nos vamos a meter porque no es parte del tema en este momento, pero sírvase que al tener funciones en particular, sobre todo de circulación y de algunas nutriciones y recorrido del líquido cefalorraquídeo, necesitan estar bien fijadas o afianzadas, no pueden andar ahí todas flojitas por acá, ¿no? ¿No? Vagando por el mundo buscando un amor, ¿no? Entonces, estas 3 capas, meninges, o la dura madre, la pía madre, la aracnoide, que se van a fijar, se van a adherir, se van a insertar en la espina de nuestro hueso frontal. Entonces, aquí esta zona le va a servir como un punto de afianzamiento. Como cuando ponen las lonas cuando hacen en las fiestas y ponen en el lonado, ¿no? Para que la lona no se ande haciendo para todos lados, ¿no? Clavan un cincel en el suelo
y le ponen un mecate a la lona para que ahí no se mueva la lona, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, en Profe. este punto está pegadita, afianzada, las 3 capas de las meninges. ¿Qué pasó? ¿Me puedes repetir para qué eran las capas? Bueno, las capas de manera general, te digo, nos ayudan a aislar, proteger y favorecer su metabolismo del sistema nervioso central. Eso será un tema aparte que veremos en segundo semestre. Aquí nada más es un poco breviario para que comprendan. Si nada más les digo es esto, se les queda, hizo que lo conceptualicen bien, ¿sale? Entonces, esta espina del frontal sirve para que se afiance o se fijen, se queden quietas estas 3 capas que envuelven a nuestro cerebro, ¿vale? Vamos a hablar después que hay otro punto de fijación, pero lo iremos viendo poco a poco. Ahora, todavía más, esta cara interna está bonita. En esta zona, fíjate, en esta zona, justo por arriba de nuestra espina, de nuestro hueso frontal, vamos a encontrar que se forma un pequeño canal. Un canal. Aquí está. Ay, perdón por mí. Se me fue el dedo chueco. Ahí está. Mi pulso de maraquero. Un canal. Recuerda, te comentaba, todas nuestras estructuras óseas en la superficie vamos a tener vestigios de canales, impresiones y demás que surgen por el desarrollo de otras estructuras anatómicas. En este caso, nuestros huesos también están en contacto, los del cráneo, no solo con las estructuras cerebrales, sino también con estructuras arteriales y venosas. Una estructura arterial venosa, pero una estructura venosa muy importante que está en contacto con nuestro hueso frontal en esta zona es el seno longitudinal superior. Y entonces esto es el canal del seno longitudinal superior. Verán más adelante que las venas de gran tamaño en el cerebro reciben el nombre de senos. Entonces vamos a hablar, cuando hablemos del sistema nervioso central, veremos del seno longitudinal superior, el longitudinal inferior, senos laterales, senos cavernosos, senos petrosos, etc, etc. Pero cuando hablemos de esta parte, senos, en correspondencia a las estructuras venosas del cerebro, son venas. Y entonces, aquí obviamente se desarrolla esta vena que va a recorrer prácticamente toda nuestra bóveda, ¿no? Desde el frontal hasta el occipital, pasando por los 2 parietales. Es una vena de gran calibre y de gran tamaño, por eso se llama longitudinal, ¿no? Porque recorre de lado a lado. Y aquí lo vamos a ver. Mira, ahorita se las muestro para que la veamos a color, lindo y a todo color. ¿Qué pasó, Juliana? ¿Qué pasó, Juliana? Tengo una duda, es solo para confirmar algo. Los meninges que había comentado, dijo que servían para favorecer metabolismo del sistema nervioso central, ¿verdad? Así es. Ok, eso era. Muchas gracias, perdón. Sí, no te preocupes, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí estoy poniendo esto azulito que se ve, vean, es el seno longitudinal superior, ¿sale? Ahí está. Vean cómo recorre prácticamente toda la cala interna de nuestra escama, de nuestro frontal, recorre aquí entre los 2 parietales y va a terminar hasta nuestro hueso occipital. Entonces, en este recorrido que deja esta vena, pues deja un canal, una impresión sobre la cara interna de nuestro hueso, de nuestra escama, de nuestro hueso frontal. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, profe, muchas gracias. Vale, vamos avanzando. Entonces, por este lado, vaya, veamos les digo, obviamente en el libro mencionan todo muchísimos más detalles. Que si la puedo dejar, Ramón, dile que ya, a otro día con más calma. Ya llegó tarde, hay que llegar temprano.
Entonces, ahora vamos a platicar acerca de la porción horizontal. Recuerda, decíamos que nuestro hueso tiene esta porción, ¿no? Es la porción vertical, que es la escama, y una porción horizontal que recibe el nombre de porción orbitaria, esta parte de acá. ¿Por qué recibe ese nombre? Muy sencillo, muy sencillito, porque aquí está nuestro hueso frontal, y entonces esta porción es la que vamos a platicar, toda esta zona, ¿no? Recibe el nombre de porción orbitaria porque forma la pared superior de nuestras órbitas. La porción horizontal u orbitaria del hueso frontal forma la pared superior de las cavidades orbitarias. ¿Dónde van los ojos, pues? Ya habíamos aclarado, ¿no? Que decir órbita ocular es un pleonasmo, acuérdense. Entonces dices cavidad ocular, cavidad orbitaria o las órbitas, ¿no? Si quieres verte muy todavía coloquial, pues donde van tus ojitos. Ojitos pues piretos. ¿Vale? Entonces vamos a hablar ahora de esta porción para que no se me pierdan y veamos la orientación. Ahora vamos a ocultar los demás. Entonces vean, lo voy a a voltear de esta forma. ¿Vale? Lo estamos viendo desde abajo. Desde abajo. ¿Vale? Ahí está. Primero que nada, vámonos de la línea media hacia afuera. Vamos a ver qué vemos. Aquí lo estamos viendo en esta parte. Primero que nada, fíjate. Ahí está. Si te das cuenta, vemos, lo voy a subir un poquito más el hueso. Ahí está. Vean, aquí, digo, estamos, no sé, no es a detalle. Fíjate, lo primero que vemos, un saliente en forma de ¿qué? De espina. Un saliente en forma de espina, un poquito más grande. ¿Lo viste? O sea, es más ancha que la otra que vimos. Este saliente en forma de espina recibe el nombre de espina nasal. Espina nasal. Y recibe ese nombre porque aquí se van a articular nuestros huesos propios de la nariz o nuestros huesos nasales. ¿Vieron? Ahí está, ya la tapé. Voy a borrar aquí la... ¿Ven? Ahí está. Vamos a hacerlo más grande para que lo puedan apreciar adecuadamente. Entonces, ve, aquí están los huesos propios de la nariz o los huesos nasales. Son estos dos. ¿Vale? Y fíjate, los voy a desvanecer. Y entonces, ve cómo aquí abajito está nuestra espina nasal del frontal. ¿Sale? Ahí está. Chido, lindo y encantador. Entonces, espina nasal, porque aquí se articulan los huesos propios de la nariz o los huesos nasales. Bueno, un segundito porque ya está queriendo pila la computadora y si no se nos apaga. Así, no cuelgue, su llamada es importante. Ahí está, sale. Luego, vamos a borrarlos estos, vamos a ocultarlos. Vale, ahora, fíjate, después, vamos a encontrar, fíjate, esta zona. Viene aquí el borde bien bonito. Se mete y sale. A ver, Juliana Benjumea. ¿Viste? Me encanta ese apellido. A ver, Juliana Benjumea. En su glosario de términos anatómicos, había algo que se llama escotadura. A ver, recuérdame, ¿qué es la definición de escotadura? Y ahí buscando rápido. Escotadura, bueno, yo
es depresión o indentación Ajá. en el borde del hueso. Indentación. ¿Qué es? Ajá, ok. Supongo que, ok, Juliana, gracias. Dice aquí, dice, me encanta porque Sí, nada, bro. cuando buscan las definiciones, es la indentación del borde de un hueso, doctor. Pero Es que así decía el diccionario. ya lo sé, pero a ver qué es indentación. Ah, no sé. Ah, A ver. ¿verdad? Entonces, bueno, gracias, Juliana. Sí, de nada, profe. A ver, Francisco, ¿qué pasó? No, ya bajó la mano, dice que ya no. Bueno, entonces, bien como decía la definición del libro, dice que es una escotadura, es una indentación del borde de un hueso. Bueno, para que les quede claro, fíjate, indentación, es decir, que el borde se mete, pues, fíjate, bien aquí el borde todo chido, lindo y encantador, aquí todo bonito, lo correcto es que tendrá que seguir así, recto, ¿no? Pues no, mira, viene acá y entonces se mete, se indenta, se introduce, ahí está, aquí está, ¿vale? Y va a darle para acá. Y entonces, fíjate, tenemos incluso una doble estructura aquí, ¿no? Y entonces, esta indentación que se da en el hueso frontal recibe el nombre de escotadura etmoidal. Escotadura etmoidal, esta mera de acá. Todo este espacio. Chido, lindo y encantador. Profe, yo tengo que cualquiera de las dos depresiones ovales situadas en el extremo craneal del esternón. Ah, bueno, es que fíjate, ya te diste, había que tener cuidado con eso. Es la definición que te dio, fue muy específica para un hueso. Entonces aquí hablamos de la definición de escotadura de manera general para cualquier hueso. Vas a ver más adelante cuando hablemos de otros huesos, vamos a hablar de diferentes escotaduras y te darás cuenta que la definición es técnicamente la misma, ¿no? No está mal y no es reproche, simplemente, bueno, lo que tú buscaste y encontraste fue específico para un hueso, ¿vale? Entonces se llama escotadura etmoidal. ¿Por qué se llama escotadura etmoidal? ¿Por qué creen que se llame así? ¿Por el hueso etmoides? Por el hueso etmoides, efectivamente. Fíjate, aquí en esta escotadura etmoidal se va a articular nuestro lindo, chido y encantador hueso etmoides. Ahí va. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahí está. Este mero. ¿Vale? Ahí está articulado. Ahora, en esta escotadura, en esta parte de la escotadura etmoidal del hueso frontal, fíjate, aquí no, lamentablemente no se ven mucho aquí nuestro simulador pues, tiene algunas fallas, pues es perfectible, pero aquí encontramos en esa parte de la escotadura unas especies de cajetitos, unas cavidades a la mitad que se llaman celdillas frontales. ¿Han visto cómo se ven los panales de las abejitas? ¿Cómo hacen sus casitas donde producen la miel? Pues imagínense algo así en esta zona. Esas semiceldillas o celdillas frontales pareciera un poco así esta forma de los. ¿Por qué tenemos estas celdillas acá? Bueno, algo que no les he mencionado es que nuestro hueso frontal es un hueso que no es completamente sólido. En esta parte de la escama, acá, donde encontramos las eminencias frontales, ¿te acuerdas? Aquí, los cuernitos. Al interior, en el espesor, ¿no? Así como si fuera una empanadita, hay dos cavidades. Esas cavidades se llaman senos frontales. Senos frontales. Entonces, estas dos cavidades que están al interior de la escama del frontal son huecas, evidentemente, y están recubiertas por un tejido epitelial especializado que se encarga de producir moco. Mucina, pues, moquito. Ese moquito
¿no? Cuando se produce de manera, que se va produciendo de manera cotidiana, ¿no? No se tiene que quedar acá. Sí se queda una porción aquí pegadita, obviamente, pero tiene que drenar, tiene que salir. Y entonces ese moquito se continúa, sale por las celdillas frontales, se continúa con nuestro hueso etmoides y va a drenar hacia nuestra cavidad nasal. Hacia nuestra cavidad nasal. No sé si alguien de ustedes padezca sinusitis. Una de las sinusitis, que es inflamación de los senos, o conozcan a alguien que, que padezca sinusitis, es que se infectan estas cavidades y uno de los senos que se pueden infectar son estos, los senos frontales. Cuando, por ejemplo, y a todos nos ha dado sinusitis en algún momento, cuando tienes, por ejemplo, gripa, ahorita que viene el frío, y un virus te da gripa, y luego te empieza a doler la cabeza, y solamente te duele la parte de la frente, solamente la frente, sientes, y no toda la frente, solo donde están los cuernitos, sientes ahí una como presión o pesadez. Supongo que alguno de ustedes lo ha experimentado. Este dolor o esta pesadez se da por la inflamación que se genera de estos senos frontales por la infección de la gripa que tenemos en la nariz. Ustedes dirán, entonces, ¿cómo? Pues está en la cavidad nasal hasta abajo, pues, ¿cómo llegó hasta ahí? Pues porque hay esta vía de comunicación entre la cavidad nasal, el etmoides, a través de estas semiceldillas, hay una comunicación hacia nuestros senos frontales. Entonces, el virus que nos está afectando podría infectar, inflamar esta zona, pues es una vía de comunicación, ¿vale? Ahora, entonces, seguimos. Vamos a continuar. Ahora, entonces, todo eso encontramos en la parte central, la espina, la escotadura y la semiceldilla. Ahora, hacia la parte externa, si te das cuenta, ve, en la parte más anterior, en esta zona, fíjate, vamos a encontrar el reborde del arco supraciliar, ¿no? Esa parte que les dije que ustedes podían sentir adecuadamente un borde redondeado bastante fuerte. Aquí lo encontramos, el borde supraciliar o el arco supraciliar, que corresponde con la inserción de sus cejas. Si se darán cuenta, voy a mover un poco el hueso. Esta no es completamente plana, la porción orbitaria. Vean, se hace un cajetito, ¿no? Es un poco cóncava. Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Pues tiene razón, porque ahí van colocados nuestros ojitos chulos, lindos y encantadores. ¿Sale? Ahora, en esta parte que corresponde a la pared superior de nuestra cavidad orbitaria o de nuestras órbitas, vamos a encontrar dos grandes impresiones de órganos que se insertan en esta parte. Primero, encontramos, dos fosetas. Una que va a corresponder a o recibe el nombre de fosa lagrimal. ¿Por qué? Porque aquí va a estar alojada nuestra glándula lagrimal. Esa con la que lloramos. Acuérdate que la glándula lagrimal todo el tiempo está secretando su lágrima para humectar nuestro ojito. Entonces aquí va a estar colocada nuestra glándula lagrimal. Luego, la siguiente foseta, esta aquí, va a recibir el nombre de esta de acá. Foseta troclear. Se llama así, foseta troclear, porque hay un músculo, más adelante cuando hablemos de la estructura de los sentidos de los músculos, nuestros ojos, para que puedan moverse en diferentes direcciones, son 6 músculos los que lo hacen, que genera ese movimiento, ¿no? Ver hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha, en diagonal y demás, son 6 músculos. Un músculo que es el oblicuo o músculo troclear se inserta aquí. Viene aquí el músculo, hace una pequeña estación de descanso y luego se refleja para insertarse en la cara interna de nuestro ojo. Entonces se llama foseta troclear porque ahí se inserta el músculo troclear o oblicuo lateral. ¿Sale?
¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora, por nuestra porción orbitaria es todo, más que suficiente, ¿no? Te repito, vamos a ver, tratar de ver lo más relevante. Vamos a ver ahora nuestro borde circunferencial. Y se llama circunferencial porque parece una esfera, ¿no? Acá está, todo esto. Todo esto, todo esto. Perdón por mi dibujo, todo medio chafa. Ahí está el borde circunferencial. Fíjate, vamos a ver que tiene características bien diferenciadas. Vean acá. Veamos en la parte superior. Vean la característica del borde en la parte de arriba. Es más grueso. ¿Ya lo vieron? Muy gruesote. Vean en la parte de abajo. ¿Cómo es el borde? Es más delgadito. ¿Ya lo vieron? Completamente delgadito. Entonces, pay attention, please. Pay attention, please. Entonces, gracias a esta diferencia del borde circunferencial tiene que ver con los huesos con los que se articula este borde y con la parte del cráneo que forma. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer una división un tanto arbitraria de este borde. Si se dan cuenta, más o menos hasta acá. Perdón por la línea toda chueca. Esta parte superior y una parte inferior de nuestro borde. Esta parte superior de nuestro borde va a articularse con huesos de la bóveda craneal. Y esta parte inferior de nuestro borde circunferencial se articula con huesos que forman la base craneal. Entonces, ya de aquí, fíjate, te estás dando una orientación o te estoy dando una orientación que nuestro hueso frontal estructuralmente va a ayudar a formar Perdón, es que me llegó un mensaje de la jefa. Ya. Entonces, te decía, ya aquí te darás cuenta que estructuralmente nuestro hueso frontal ayuda a conformar tanto la bóveda craneal como la base craneal. Entonces, ahí va una importancia estructural muy importante. Y entonces, ¿por qué es diferente? La bóveda del cráneo, cuando ustedes hicieron una pequeña investigación en dibujos, es la parte hasta cierto punto más expuesta de nuestra cabezota. Entonces debe de estar firmemente adosada estos huesos o articulados con los demás que la conforman, que es el frontal, los dos parietales y nuestro occipital. Entonces, nuestra bóveda del cráneo debe de tener suficiente rigidez, suficiente resistencia, pero sobre todo también la capacidad de transmitir la energía, es decir, que no se rompa fácilmente, ¿sale? Y entonces, por eso tiene esta estructuración, fíjate. Este borde, la parte superior, véanlo, es muy grueso y fíjate, tiene una característica, tiene muchas entradas y salientes. Fíjate, ¿ya viste? Ahí está, todas lindas, chilas y encantadoras. Esta característica se dice que el borde en la parte superior de nuestro hueso frontal es de tipo dentado, como si tuviera dientitos. Entonces, dentado. Esta parte, el borde en la parte superior del hueso frontal es dentado. ¿Y por qué? Porque acuérdate, aquí te decía, se va a articular en esta parte todo el borde con nuestros huesos parietales. Tanto el derecho como el izquierdo. Ahí está. Voy a borrar mis dibujos. Fíjate cómo se da la estructura de esta. ¿No te entendí nada? No, pues no. Entonces aquí este borde en la parte superior se va a articular con nuestro hueso parietal. No volví a escuchar nada, mejor manda mensajito. Ahora, fíjate. ¿Por qué tiene esta estructura? Vean. Les voy a hacer, voy a prender tanto mi cámara, espero que no se vaya a la red.
Les decía que una de las características de esto es que tiene que tener resistencia. Si tú pones una estructura así lisa con otra, la quieres articular, la pegas, pues fácilmente se puede separar, puede perder resistencia. Y entonces la naturaleza sabia que tenemos hace que un borde está de esta manera, el otro borde está de esta manera y hacen esto como interdigitación. Y esto hace que genere mayor resistencia de las estructuras óseas. Entonces nuestra cavidad bóveda craneal debe ser lo suficientemente resistente para no fracturarse, no moverse los huesos, porque protegen a nuestro sistema nervioso central. ¿Sale? Entonces, por eso tiene esta característica el borde en su pared superior, en su parte superior. Es dentado. Ahora, por otra parte, en la parte inferior, ¿sale? Le decía, al ser una parte más protegida, ¿no? La base del cráneo, el borde tiende a ser un poco más delgado, ¿ok? Porque es una estructura un poco más profunda y está más protegida. Este borde en su parte inferior, ¿con quién se va a articular? Bueno, ya habíamos dicho que en la parte central, pues se articula nuestro hueso etmoides, aquí está, ¿no? En esta parte, en la escotadura, ahí está. Luego, en esta otra parte de aquí se va a articular el hueso esfenoides. Ahí está. Entonces vean cómo aquí está nuestro borde de nuestro hueso. Aquí está nuestro borde. Está nuestro hueso. Aquí está el hueso etmoides. Y aquí está nuestro hueso esfenoides. ¿Vale? Entonces, ya aquí pues vamos viendo. Y entonces esta parte del borde inferior es que se articula con huesos que forman nuestra cavidad. Nuestra base craneal, perdón. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Profe, ¿puede volver a repetir lo que dijo del hueso esfenoide? No sé qué dije. ¿Se articula con el hueso frontal? Ah, ok, sí. Es que se trabó. Ok, se articula con el hueso frontal en esta parte, ¿vale? El borde inferior de nuestro hueso frontal se articula tanto con el etmoides con el esfenoides, ¿vale? Ok, vamos a ver. Ahora, fíjate, dentro de la importancia, y entonces hemos visto ahorita en este momento varias importancias estructurales de nuestro hueso frontal. Primero, fíjate. ¿Qué decíamos que forma de la cavidad orbitaria? ¿Qué parte de la cavidad orbitaria? ¿Qué pared de la cavidad orbitaria? Superior. Exactamente. Entonces, la primera importancia estructural es que nuestro hueso frontal ayuda a formar la pared superior de la cavidad orbitaria. ¿Sale? Dos, fíjate. Decíamos que acá, lo voy a poner acá para que se vea vivo y a todo color. Fíjate, este es nuestro hueso frontal. Bueno, déjame ocultar estos. Vale, acuérdate. Entonces, una parte estructural, la pared superior de la cavidad orbitaria. Acá, en esta zona, ¿te acuerdas que se articulan nuestros huesos nasales? Los huesos nasales, junto con esta parte del frontal, forman también la pared superior de nuestra cavidad nasal. Segunda importancia estructural. ¿Vale? Forma la pared superior de la cavidad nasal. Luego.
A ver, vamos a ver. Aquí levanten la mano el que quiera participar, ¿sale? ¿Cómo se llama toda esta zona? Todo esto del cráneo, ¿cómo se llama? Que levante la Bóveda. mano. Bóveda, sale. ¿Quién dijo bóveda? Yo, No, pues sí, pero ya les dije que me digan quién, porque Nairobi, Claudia Pinto. de veras que me hacen La que se trajo a desvariar. toda la familia. Ah, la Legión Hondureña, pues. A ver, Nairobi. Ella misma. A ver, Nairobi. Aquí está, dices tú, y disculpa que lo diga así, pero para que nos entendamos, Nairobi. Entonces, a ver, Nairobi. Esto es la bóveda. Aquí está nuestro Ajá. hueso frontal, Nairobi. ¿Qué parte de la bóveda forma nuestro hueso frontal? Anterior, medio, posterior. El posterior, creo. Posterior. O sea, aquí No, atrás. no, 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 no. El anterior, el anterior, el anterior. Anterior. Acuérdate, anterior es adelante, posterior es Sí, atrás. sí, sí, exacto. Vale, muy bien. Gracias, Nairobi. Entonces, siguiente importancia estructural. ¿Forma la bóveda? Sí, pero ¿qué parte de la bóveda? Pues la pared anterior de la bóveda craneal está formada por nuestro hueso frontal. ¿Sale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos ahora. Déjame ver acá, porque si no, nos estorban los otros huesos. Vamos a ir. Ahí está. Perfecto. Vamos a ocultar los demás. Ahí está. Borramos nuestros dibujos. Ahí está. Luego, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ahora, te decía que también nuestro hueso frontal tiene parte dentro de la estructuración de nuestra base craneal. ¿Sale? Aquí. No puedo quitarla toda porque pues, evidentemente no puedo seccionar aquí el frontal, la escama. Entonces, imaginemos que esto no existe. Solamente vemos esta zona, ¿no? Acá, toda esta zona de acá. Sí, sería lo que tendremos que analizar, la base del cráneo, ¿no? Porque lo demás no lo puedo quitar. Ahora, nuestra base del cráneo, a su vez, se divide en 3 porciones que se denominan pisos. Pues la base craneal para su estudio se divide en 3 porciones o pisos. Y entonces hablamos de el piso anterior, el piso medio y el piso posterior. ¿Sale? A ver. ¿Está por ahí Diego Moreno? Sí, profe. A ver, Diego Moreno, ¿qué parte o qué piso de la base del cráneo está ayudando a formar el hueso frontal? La parte anterior. Exacto, también anterior. Muy bien. Entonces, otra importancia estructural, que el hueso frontal forma parte del piso anterior de la base del cráneo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ahora, finalmente, ¿con quién se articula este hueso? Bueno, este hueso se va a articular con 12 huesos. Tanto huesos del cráneo como con huesos del macizo facial. Entonces, vamos a ver cuáles son esos huesecillos. Vamos a poner aquí también el viscerocráneo. Ahí está. Y el cráneo en general, porque si no, ¿qué pasó ahí? ¿Vale? Entonces, aquí está nuestro hueso frontal. Se articula con 12. Primero que nada, los más evidentes, con los 2 parietales. ¿Vale? Luego, se articula, acuérdate, con el esfenoides.
¿Cuál era el otro huesecito que se articulaba por delante con el esfenoides y el frontal? Un huesito chiquito. El etmoides. Ahí está, exacto, perfecto, ahí está. El etmoides. Entonces, esos son con los que se articula del cráneo. Se articula también con huesos de la cara o del macizo facial. Entonces aquí está, ve. Cigomático, tanto derecho como cigomático izquierdo. Pues van otros dos. Luego, con los huesos maxilares, tanto derecho como izquierdo. Habíamos dicho que también con los huesos nasales, tanto derecho como izquierdo, pues son otros dos. ¿Cuántos llevamos hasta ahorita? 3. ¿Tres huesos? Llevamos 10. Dije, "Ah, caray". A ver, dije 3, 10. Dale, nos faltan dos. Y son los más, unos pequeñitos, unas láminas óseas que están aquí por dentro de la cavidad nasal, de la cavidad orbitaria, perdón, que son los huesos lagrimales, tanto derecho como izquierdo. ¿Sale? Como verán, el hueso frontal es un hueso bastante relevante, importante dentro de la estructuración tanto del cráneo como de la cara, ¿no? Si te das cuenta, forma estructuras del cráneo, la bóveda y la base, y también forma estructuras o cavidades de la cara, la porción orbitaria y la porción nasal, ¿no? Y es un hueso de conexión propiamente, ¿no? Tiene conexiones con huesos del cráneo y con huesos de la cara. ¿Dudas hasta acá? Parece que todo bien, profe. Parece que todo bajo control, muy bien. A ver, Profe, ¿podría repetir el primer hueso? Es que creo no lo alcancé a notar. Es que me falta uno, tengo 11. a ver, vamos de nueva cuenta y a ver cuál te falta. Dos parietales, ¿vale? Dos parietales. Un esfenoides. Un etmoides. Dos cigomáticos. Dos maxilares. Dos nasales. Y dos lagrimales. Ya, profe, gracias. ¿Vale? Ok. Entonces, perfectamente. Ok. Espérenme tantito. Entonces, con esto damos por concluido el estudio de nuestro hueso frontal. Entonces, la primera asignación, recuerda que vamos a trabajar con dibujitos, 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 dibujitos. Entonces, la primera asignación es que van a realizar los dibujos de las diferentes, el unguish o lagrimal, este ángel. Ese me acuerdo que así le decía mi maestro de anatomía. El unguish. Es que fíjate, el unguish o lagrimal o el hueso, también el huesos nasales también se llama propios de la nariz o huesos nasales. El unguish es el hueso lagrimal. Entonces, van a realizar a mano, ojo, no impresiones, no van a hacer impresiones, no, porque estuve revisando algunos dibujos de los que mandaron de la bóveda del cráneo y imprimieron el dibujo y lo pegaron, no son impresiones, son dibujos que los hagan ustedes a manita de las diferentes perspectivas. ¿Cuáles van a ser? Pues los que vimos, ¿no? En este caso, la cara externa de nuestra escama, la cara interna de nuestra escama y la porción orbitaria, ¿sale? Esto, acuérdense, sirve de referencia los dibujos que van a consultar para que no haya problemas de información no adecuada en la que puedan ustedes estar en contacto. Toda esta información la van a tomar del libro Rubier, que es el libro de base de la materia, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿podría repetir otra vez? Van a realizar los escuché. dibujos de el hueso frontal. ¿Cuáles perspectivas? La cara exocraneal, la cara endocraneal y la cara de la porción orbitaria. O sea, son 3 dibujitos.
no solo van a dejar a colocar los dibujos, ¿no? Sino también le van a colocar los puntos de referencia más importantes. Lo que yo les fui explicando, la glabela, la sutura metópica, el arco supraciliar, etc, 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 ¿no? Los puntos importantes de estudio, ¿no? No solo el dibujo, sino marcar las partes importantes de referencia. Recuerden que estas tareas se suben en formato PDF para su evaluación. ¿Ok? Entonces, ¿Para cuándo es? hoy es, miren, ¿no? Bueno, normalmente yo me gusta dejar la tarea el fin de semana, pero luego les gusta trabajar en fin de semana, ¿no? Yo lo pediría para el día de mañana, pero bueno, les voy a dar la extensión que lo entreguen hasta el fin de semana, domingo por la nochecita, ¿vale? Para que ya ustedes, a partir de hoy estará abierto el apartado, y ya si se quieren estresar el fin de semana, pues ya hay su bronca, ¿vale? Bueno, entonces, espérenme tantito, un segundo, en lo que se estiran tantito, no regreso, permítanme. ¿Sí me escucha? Ya te escuchamos ya de ahí. Es un hueso que está ubicado en la línea lateral del plano sagital con respecto al plano transversal en la parte superior y con respecto al plano coronal en la línea media. Muy bien, perfecto. Muy bien, ya de ahí. ¿Alguien más? ¿Habían levantado alguien más la mano? El último, a ver. Yo sé que puede sonar repetitivo, pero pues el chiste es que lo digan, para que lo hagan propio los términos. A ver, ¿alguien más había levantado la mano? Pero ya no me pareció quién. A ver, Liliana, ¿qué pasó? ¿En qué parte no te quedó claro? Profe, ya se escucha. Muy cortado. Profe. Cortado. Ay, es que está fallando mucho mi internet. No te preocupes, yo entiendo, eso nos pasa. No te preocupes, Alondra. Pues, ¿sí se escucha más o menos? A ver, te escuchamos. Bueno, yo tengo que se encuentra en la parte superior y lateral del cráneo, por detrás del frontal y por delante del occipital. Bueno, ya nos estamos adelantando un poquito, Alondra. Nada más la ubicación planimétrica, ¿sale? Pero muy bien, gracias. Liliana, ¿qué pasó? ¿En qué se te trabó el asunto? Ya es que me hice bolas con los términos, pero todo bien. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Bueno, conste. Si no repasas, y lo vamos hasta que les quede claro esta parte. A ver, Denise Belmont. Te escucho. ¿Me escucha, profe? Sí, claro. En la parte superior media lateral. No, pero ¿qué? ¿Qué me estás hablando? ¿Cómo? Sí, se escucha repetitivo, pero tienes que decir, el hueso parietal se encuentra en... ¿Vale? El hueso parietal se encuentra en la parte superior. Ajá. Media lateral. Ajá, media lateral de... ¿Qué estructura en general estamos hablando? ¿Cómo se llama todo esto? ¿Es el del hueso. No, todo esto. Ay. ¿Todo esto qué es? ¿Es el qué? El cráneo, acuérdate. No te pongas nerviosa. ¿Vale? Acuérdate, aquí estamos para aprender. Ay, bueno. ¿Vale? Ahora, muy bien, gracias. Ahora, fíjense, Alondra tocó un punto muy particular de lo que ella leyó. Dice, yo lo encontré así. Ella nos dijo la definición. Se encuentra en la parte lateral y superior del cráneo. No les menciona la media. Por eso les decía que aquí cuando yo no les menciono esta parte que es, les dice, solo está en el hueso parietal está en la porción lateral y superior del cráneo, ya le da por entendido, ¿no? Digamos, va inferido que está en la parte media, porque no les menciona esa nomenclatura. Por eso les recuerdo,
esta parte de estos ejercicios que estamos haciendo es para que cuando ustedes lean todos estos términos, vayan ubicando a qué se refiere cada uno de ellos, con qué plano. Entonces, si tú viste, perdón, que en la definición te dice, está en la porción lateral y superior, y te falta una, bueno, sabes que lateral es con respecto al plano medio, superior al plano transversal. ¿Cuál te falta? El plano coronal. No lo menciona, quiere decir que está exactamente a la mitad. Muy bien. Ok. Entonces, aquí vamos con eso repasando para que les quede bien claro de la planimetría. Entonces, primera, entonces ya hablamos de definición, ya hablamos de la ubicación planimétrica. Vamos a hablar ahora entonces de la ubicación por referencias. Entonces, este hueso, decíamos, lo encontramos, ya lo había platicado un poquito también Alondra, se encuentra por detrás del frontal, por delante del occipital, y por arriba del temporal y del esfenoides. De hecho, Liliana, de hecho. Perdón, profe, pero ¿puede repetir Claro que sí. cómo es esta vista? Perdón. Aquí acuérdate, platicamos primero la definición por planos anatómicos, ¿no? Vamos a hablar ahora de su ubicación por referencias anatómicas. Entonces, nuestro hueso parietal va a estar por detrás del frontal, por delante del occipital, por arriba del temporal y del esfenoides. ¿Arriba de qué, perdón? Del temporal y del esfenoides. Entonces, detrás del frontal, delante del occipital y por arriba de el temporal y del esfenoides. ¿Sale? Ok, vamos a darle átomos. Sale. Entonces, fíjate, nuestro hueso, aquí lo estamos viendo, vamos a ocultar los demás. Nuestro hueso parietal tiene un tanto, es un hueso plano, obviamente les había comentado, pero tiene la forma un tanto cuadrilátera, ¿no? Acuérdate, 4 lados, no cuadrado, un cuadrado es perfecto. Pero aquí está, ¿ya? Tiene un tanto una forma cuadrilátera, ¿no? Se asemeja un poquito hacia un cuadrado. Un cuadrilátero, perdón, 4 lados. ¿Sale? Entonces, al tener esta forma y ser plano, pues vamos a ver, de aquí viene su descripción. Entonces, fíjate, vamos a platicar. Como es plano, ¿cuántas caras puede tener? 4. 2. 2, porque es planito. Entonces va a tener 2 caras. Una, acuérdate que es lo que hemos platicado mucho ahorita con el frontal, una que está viendo hacia afuera de la cavidad craneal y una que está viendo al interior de la cavidad craneal. Entonces vamos a hablar de la cara exocraneal. Vamos a hablar entonces de una cara endocraneal, ¿no? ¿Sale? Ahora, como es un cuadrilátero, ¿cuántos bordes va a tener? 4. 4. Pues hablamos de bordes, son 4. Y entonces hablamos de un borde superior, un borde inferior, inferior, es que es el inferior, un borde anterior y un borde posterior. ¿Vale? Entonces, aquí lo vemos. Borde superior, borde anterior, borde inferior, borde posterior.
Ahora, en geometría, cuando un borde se une con otro borde o una línea, ¿cómo se llama esta zona donde se unen ambas líneas? ¿Es un qué? Intersección. ¿O forman un qué? Un ángulo. Un ángulo, perfecto. Ángulo. Entonces, este hueso va a tener, como tiene 4 bordes, va a tener también ángulos. Y entonces van a ser 4 ángulos en particular. Y fíjate, aquí te lo voy a colocar para que lo comprendas, fíjate. Vamos a poner todo nuestro huesecito. Ubiquémonos, siempre vamos a tratar de ubicarnos. Lo estamos viendo de manera lateral, este hueso. Y entonces, aquí sería hacia adelante, es decir, anterior. Aquí será una ubicación hacia posterior. ¿Vale? Entonces, estos dos ángulos de acá están hacia adelante y estos dos ángulos están hacia atrás. Pero se combinan. Este sería adelante con este borde que está arriba. Entonces, adelante y arriba, ¿cómo sería? En términos anatómicos o técnicos. Antero superior. Exacto, muy bien. Primer borde, antero superior. Luego, a ver tú misma, ¿quién eres? Juliana. Juliana, a ver, Juliana. Si está Antero. abajo y abajo, adelante y abajo. Antero inferior. Antero inferior. Si está atrás y arriba. Antero, no, postero anterior. No, atrás y arriba. Atrás, postero superior. Y si está abajo, atrás y abajo. Postero inferior. Muy bien, Juliana, gracias. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro por qué surgieron estos ángulos? Sí, profe. ¿A los demás? ¿Quedó claro? Sí, profe. Dale. Entonces, Sí. en base a esto, vamos a analizar nuestro hueso parietal. Caras, exocraneal, endocraneal, 4 bordes, superior, inferior, anterior y posterior, y los ángulos antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior. ¿Sale? Entonces, pues vamos a darle que es mole de olla. Entonces, Ese es el hueso parietal, ¿verdad? parietal, efectivamente. Gracias. Entonces, primero que nada, este es un hueso hasta cierto punto no tan complicadito, pero no quiere decir que no sea fácil. Vamos a ver primero la cara exocraneal. Aquí la estamos viendo. Característica, les he dicho. Estas caras exocraneales normalmente de los huesos del cráneo tienen una característica común, que la superficie no es lisa, la superficie es rugosa. Es completamente así como una fibra, ¿no? Como una lija de grano fino. ¿Por qué? Pues porque aquí se van a insertar diversos músculos. Ahorita vamos a ver sobre todo cuál es el que se inserta en esta parte, ¿no? Entonces vean, la superficie es rugosita. Fíjate, vamos a encontrar una estructura un tanto circular, más bien elipsoidal, una estructura un tanto elipsoidal en la parte central. De hecho, ustedes se la pueden tocar, sienten su cabecita y van desde arriba, la sienten hacia abajo y van a sentir en esa parte media como un saliente elipsoidal. Para mayor referencia, si se ponen un sombrero, el sombrero se atora en esa parte. Esto recibe el nombre de ovelio. Pues ya sabes, ¿no? Cuando le dices a tu novio, ahora que lo veas, oye chiquito, ven, te quiero agarrar tus ovelios. Y se va a emocionar. No, te agarras aquí de su cabecita, le das un beso en la frente. Le dices así, te quiero agarrar de tus ovelios para darte un beso en tu glabela. Entonces lo vas a agarrar. ¿En serio así se llama tu tío? Wow, nunca había escuchado ese nombre. ¿No es su vídeo? Ándale, como los ves en el sigoma. Entonces, efectivamente, ¿no? Ovelio, aquí, la parte lateral, en este circulito, donde se sujeta el sombrero. Este ovelio surge, acuérdate, el desarrollo de los huesos no se da, no se da por, no soy un poeta, David, bueno, casi, se da
a la par del desarrollo del sistema nervioso central. Entonces aquí en esta parte lateral tenemos el desarrollo del lóbulo parietal del cerebro. Entonces lo mismo, este ovelio surge por la impresión del lóbulo parietal de nuestro cerebro. Luego, ¿qué más encontramos acá? Bien chulo y encantador. Dos líneas bien marcadas. Una línea que va arriba y una línea que va abajo. Estas líneas reciben el nombre de líneas temporales. Si está arriba, pues es la línea temporal superior. Y si esta línea está abajito, pues es la línea temporal inferior. ¿Te acuerdas? También te había dicho que esta parte de las líneas sirven para poder insertar. El ovelio surge por el desarrollo del lóbulo parietal de nuestra corteza cerebral, Nairobi. Entonces, estas líneas, acuérdate que sirven para insertarse músculos. Entonces, prácticamente toda esta cara lateral de nuestra cara externa, perdón, de nuestro hueso parietal va a estar cubierta, ¿no? Por un músculo muy grande, que es el músculo temporal. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Entonces, ahí está nuestro músculo temporal. Entonces, toda esta parte de nuestra cara lateral, nuestra cara externa de nuestro hueso parietal va a estar cubierta por el músculo temporal. De hecho, si ustedes se colocan las manos a la parte lateral de su cabecita y aprieten su boca, van a sentir que algo se les mueve en esa zona. Eso que se mueve en la superficie de su cabecita es el músculo temporal que se está contrayendo. Profe, ¿puede poner la imagen del cráneo así en su aplicación para ver el músculo? Ah, claro. Déjame quitar esto. ¿Quieres que ponga todo el cráneo? Sí, profe, para ver bien. Vale. Ahí está. Fíjate, ahí está. La parte lateral. Vean cómo es un músculo bastante extenso. Este es un músculo principal de la masticación, que nos ayuda para enterrar el incisivo. ¿Sale? Ok. Perfecto. Ok, entonces. Gracias, profe. Sí, claro. El orden. Vamos a, por la cara externa, lo más relevante. Cara interna. Cara interna. Cara interna, recuérdate. Toda la cara interna, prácticamente las caras internas de nuestros huesos, del cráneo, en este caso los que conforman sobre todo la bóveda, ¿no? El frontal, los parietales y el occipital, están en contacto con las circunvoluciones de la corteza cerebral. Entonces, lo mismo, vamos a encontrar una superficie. Perdón, ahora me pasó a mí, ¿no? La de la canción, y se marchó. No, pues no se escuchó, Paulina, porque me sacó la aplicación. Me sacó la plataforma, pero ya regresé. ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sale. Sale. Entonces, les decía, en la cara interna, entonces va a estar en contacto con nuestras estructuras de la corteza cerebral, entonces igual tiene aquellas impresiones digitales y las eminencias mamilares, igual como en el frontal, exactamente. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene este hueso en su cara interna? Bueno, en particular, mira, fíjate. Voy a poner todo el cráneo para que se ubique, ¿no? Entonces, fíjate, voy a quitar este de acá. Fíjate, entonces, ubíquense. Aquí estamos en anterior. Aquí estamos en anterior. Y aquí estamos en posterior. Ahora, lo voy a voltear para ver por la cara interna. ¿Vale? Ahí lo estamos volteando. ¿Sale? Entonces, al voltearla, el huesito, entonces esto cambia.
la perspectiva. Aquí estamos viendo ahora hacia anterior. Esto es hacia anterior y esto es hacia posterior, ¿no? Lo giré hacia adelante, hacia atrás, ¿vale? Para que no se me pierda. Ahora, fíjate. En su cara interna, algo que es importante, ¿qué ángulo es este? ¿Qué ángulo es este? Si está adelante y abajo. Anterior inferior. Anterior inferior, exacto, perfecto. Entonces, la importancia de esta cara interna o endocraneal de nuestro hueso parietal es que a la altura del ángulo anterior inferior vamos a encontrar una impresión de un canal que corresponde a la arteria meningea media. Si lo viéramos en vivo y a todo color, no, esta es una de las impresiones que más chidas se ven en un hueso real, ¿eh? Así se ve tal cual. Se ve incluso hasta tú le pasas tu dedito y se siente la excavación. Bien, no es como estuviera pintadito, no, se siente el reborde. Entonces, esta a la altura del ángulo anterior inferior de nuestro, de la cara interna de nuestro hueso parietal, encontramos la impresión que deja la arteria meningea media. Meningia media. Meningia media. ¿Por qué es importante? Porque esta arteria meningia media es una arteria que se va a encargar de dar irrigación a prácticamente la parte central de nuestra corteza cerebral. Entonces, si esta arteria se lastima por alguna razón, puedes perder desde el conocimiento hasta perder la vida. Y ahora fíjense, quédense con esta imagen, ¿sale? Esto va por dentro, esto va por dentro. Quédense con esta imagen. Voy a borrar. Voy a voltear mi hueso. ¿Cuál es la importancia que ustedes vayan comprendiendo el conocimiento que vamos adquiriendo? ¿Alguien ha escuchado lo que es la sien en la cabeza? Son las 2 depresiones que están arriba de las órbitas, ¿no? Esta zona, muy bien, efectivamente, ¿no? Coloquialmente dicen que la sien es esta zona, ¿no? Acá, si mal no me equivoco, ¿no? Ahora, fíjate, no sé si han escuchado, dicen, si tú recibes un golpe en la sien, es malo, te puede lastimar. Ahora ustedes van a entender por qué. Aquí lo voy a dibujar como si fuera por fuera, pero la realidad es que va por dentro. Aquí, en la cara interna, aquí, ¿qué ángulo es este del parietal? ¿Qué ángulo es este? Anterior inferior. Anterior inferior. ¿Qué arteria quedamos que pasaba pegadito a este ángulo por la parte interna? Meningia media. Entonces, lo voy a dibujar por acá, pero no es así, ¿no? Entonces, prácticamente nuestra arteria va así. Y entonces quedamos que esta arteria es la que se encarga de dar irrigación a toda esta parte central de nuestro cerebro. ¿Qué pasa si tú recibes un golpe en esta zona? Primero, el golpe puede ser no tan fuerte como para fracturar el hueso, pero sí lo suficientemente para cortar ligeramente el flujo de la sangre. O sea, que se haga un pequeño pum, ¿no? Como un espacio pequeñito de la sangre. Acuérdate que el cerebro es el órgano que más fácilmente resiente las fluctuaciones de nuestra sangre. Entonces, con un milisegundo que pierda un aporte sanguíneo adecuado, el cerebro se resetea, o sea, pierdes el conocimiento. Entonces, lo primero que puede pasar, que te des un golpe aquí, es que puedas perder el conocimiento o que te marees, que quedes como nubilado. Si el golpe es demasiado fuerte y fractura este hueso, evidentemente la arteria va pegadita por dentro, la va a lastimar, la puede romper y entonces aquí habrá una hemorragia interna. Y entonces normalmente cuando hay hemorragias por parte de arterias en el cerebro, la mayoría de las veces son mortales. ¿Sale? Entonces esta es la importancia de este ángulo. ¿Ok? Entonces, una referencia muy importante en cuanto a relaciones anatómicas es el ángulo anteroinferior de nuestro hueso parietal, porque por ahí discurre esta arteria meningia media. ¿Sale? ¿Quedó claro?
Sí, profe. Sale. Profe. Ya van a dar 10 para Laura. Ok. Para la siguiente clase vamos a terminar de revisar nuestro hueso parietal. Es algo muy tranquilito. Lo que nos falta, necesito por favor entonces que adelanten los dibujos de este hueso. También quedan como tarea dibujos de la cara exo y endocraneal del hueso parietal. Igual con sus referencias anatómicas más importantes que hemos mencionado. ¿Sale? Los puedes hacer a blanco y negro, los puedes hacer a color, como tú gustes y mandes. Acuérdate que se suben en formato PDF. Va a haber un apartado para el frontal y un apartado para el parietal. ¿Sale? Profe. Sí. Entonces la tarea anterior, es que no la alcancé a escribir, había dicho que dibujar también los huesos, ¿de qué? De... La cara, no, tienes que dibujar, hacer los dibujos del frontal. ¿Sale? Y es la cara exocraneal, la cara endocraneal y la porción orbitaria. ¿Vale? O sea, dibujo eso, ¿no? Sí, dibujas el frontal y dibujas el parietal. Son las dos tareas que quedan para el día domingo por la nochecita. Ah, ok. Luego, para la siguiente clase vamos a revisar, necesito que empiecen a leer el hueso temporal, por favor. Ya saben, vamos participando todos activamente. Entonces, por favor, coloquen la palabra presente. Voy a habilitar el chat. Profe. Permítame. Voy a habilitar el chat y ya coloquen la palabra presente, por favor. Y ya pueden irse retirando. ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? Del hueso parietal también tenemos que marcar las partes que ya nos dio. Exactamente, las referencias anatómicas más importantes.